Bueno, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Ay, 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 Sudamérica linda. Gracias por entrar, chicos. Estamos hoy con dificultades. Nunca me pasó esto. Una sola vez tuve que suspender un vivo con David Miley de la ITF, pero a los 5 minutos lo suspendimos. En fin, pero algo vamos a hacer hoy. No, para mí es un día hermoso hoy. Me confirmó Mary Pierce, incorporé otras clases, estamos trabajando en el website, tenemos la entrevista de Schillaci que la recuperamos, de Franco Schillaci, las pasé a mi canal, porque estaban a veces en otro canal que me las habían bajado, gentilmente, pero las recuperé. Fueron mías en definitiva, yo las hice, pero esta persona gentilmente las... Gusti, gracias por compartir hoy el mensaje ayer de los papás. Mi invitado de hoy está con problemas, Carlos Morales, un abrazo. Ahí está. A ver si Nano Zuleta ahora nos puede lo podemos recibir. Vamos a ver. Ahí está nuevamente. Vamos. No, ahí estoy. Bueno, ¿me escuchas? Y tú, yo ahora te escucho, ¿y tú me escuchas a mí? Te escucho perfecto. Lo que sí, aleja un poquito el teléfono para no... Ahí está. ¿Me escuchas bien? Fin. Bajar un poquito para que se te vea. Ahí. Ya. Oye, por fin, lo lamento, pero me pilló aquí la tecnología, yo creo. No, lo lamento, no. Mostramos los dos algo que caracterizó a tu alumno, garra. Buena. Por fin. Es un gusto, un honor tenerte. Bueno, igualmente, lo estaba esperando esto, quizás fue la ansiedad de esperarlo, y no me manejo mucho en Instagram, yo manejo más el Facebook, entonces me pilló la tecnología, creo. Pero has aprendido como aprendí yo. Mi primera entrevista, quiero decirte que yo sudé más que un partido de Nico Massú. Allá. Porque no sabía qué hacer. Ya. Estaba apretando, agarraba el teléfono, un desastre. Bueno, ¿cómo estás, Nano? ¿Dónde estás? ¿En Santiago? Bueno, yo estoy en mi casa, yo vivo acá en Villa Alemana, en una ciudad que está a 1 hora y cuarto de Santiago, y estoy como todo el mundo aquí en Chile, que estamos encerrados en cuarentena. Llevo aproximadamente 100 días. Wow. No he salido de mi casa. ¿Nada en 100 días? En 100 días. La verdad es que me mantengo, todo lo estoy haciendo por Zoom, me conecto con mi gente a través del WhatsApp, pero no he salido. ¿Y la comida quién la compra? Bueno, nosotros todo lo pedimos online, pedimos y todo nos llega a la casa, pero yo soy una persona de alto riesgo. Tengo algunas enfermedades crónicas de mucho tiempo, y así que por esa razón estoy encerrado y espero estarlo seguramente hasta septiembre. Creo que ahí yo me mentalicé para estar hasta septiembre. Espero que salgamos antes. O sea, qué bueno. Dijiste, porque a mí me pasó algo parecido, Nano querido, me mentalicé, usaba esa palabra. Mira lo que somos los veteranos. Sí, cuando empezó esto yo dije, dale. Por lo menos voy a tener que estar acá hasta el mes de septiembre. Ok. Y parece que andamos cerca, porque en este momento ya los índices que están dando por televisión de cómo va la pandemia están mejorando. Bueno. Está bien. ¿Y tu familia en general cómo está? ¿Tú tienes tus hijos? Todo bien. No hemos tenido, digamos, ninguna persona que esté cercana que haya tenido el coronavirus, salvo el yogur de mora, que es como de la familia. Sí. Que le vino el coronavirus, pero logró salvarlo bien y ahora se encuentra bien de salud, trabajando el tema de las secuelas que siempre quedan después de la enfermedad. Bueno. Pero está en su casa ya. Está en su casa, claro. Pero tiene que cuidarse. Absolutamente. Está en este momento haciendo un periodo de convalecencia, haciendo ejercicios
y piensa pronto venir aquí a la zona porque nosotros por mucho tiempo entramos en unas cámaras hiperbáricas. Entonces él espera hacer ahí su rehabilitación acá en una zona cercana, se llama Quillota, quiere entrar a estas cámaras y hacer ejercicio y recuperar la masa muscular, recuperar algunas funciones, sobre todo en el pulmón, que quedaron un poco afectados. Bueno, le deseamos lo mejor, un gran abrazo, no sé si nos está mirando, pero un gran abrazo. Yo lo conozco bien a él del COSAT, del circuito COSAT. Sí, porque con Yogur, una etapa de este proceso que vivimos, lo hicimos juntos. Él partió viajando, digamos, conmigo por Sudamérica, después por Europa, Estados Unidos. Fueron los primeros tiempos. Perfecto. Querido Nano, y te agradezco nuevamente tu tiempo. El tiempo es muy importante en los seres humanos. ¿Por qué dicen, escuché y escriben por ahí, es el mejor formador de Chile? ¿Por qué creen que te consideran el mejor formador de tenistas de Chile? Quizás porque fui uno de los primeros en hacer algunas innovaciones. Por ejemplo, yo toda la vida me he dedicado a hacer, producto de mi afán, de mi obsesión por sacar jugadores, formar jugadores, me di cuenta muy tempranamente que no iba a ser posible si yo trabajaba en un club típico, con socio y todo eso, y cómo a través de mi experiencia me di cuenta que uno podía hacer un proyecto en el cual yo creara un ambiente, y en ese ambiente, es decir, un lugar donde se pudieran entrenar los jóvenes y estuviera exclusivamente dedicado a eso. No con los problemas que tenemos en los clubes típicos, que los socios, que las canchas. Entonces yo me dediqué a hacer proyectos, junto con proyectos deportivos humanos, también proyectos deportivos educacionales, y ahí hicimos uno de ellos que fue Valle Dorado, que se llama, donde está la academia, la TNZ, que fue uno de los proyectos exitosos de donde salió toda esta camada de jugadores, y eso fue algo nuevo porque en realidad fue una imitación de lo que yo veía cada vez que viajaba a Estados Unidos a la Academia Bolitieri. Hicimos una pequeña academia, guardando las proporciones, al punto que a mí me decían Zulitieri en un momento. Sí, me contó Paul Forsyth. Sí. Entonces, ahí empezó a llegar mucha gente, muchos niños de todas partes del país, y también venían del extranjero, de Argentina, de Bolivia, de Europa también, vino mucha gente, porque era un lugar, un espacio donde la primera prioridad la tenían los jugadores que querían, entre comillas, como decíamos nosotros, llegar a la cima. Una de las características de este centro era que nosotros buscábamos meter en la mentalidad de los jugadores la idea de que es posible ser número uno del mundo. En ese momento nosotros nos trataban de locos, pero nosotros, a todos los chicos que llegaban ahí, hacíamos esa pregunta: ¿quién cree realmente que puede llegar a ser número uno del mundo? Perdón, Nano, perdón. ¿Y Ríos, en qué año fue esto? Esto fue en el año 88, 89, 90. Okay. En ese tiempo fue cuando logramos hacer una buena academia, porque yo antes hice otros proyectos, pero que fueron menores, pero el mejor proyecto fue Valle Dorado. Y ahí por ahí pasó Ríos, pasó González, pasó Mazú. Bueno, Mazú se formó ahí, pero los otros iban, hacían pretemporadas, que también fue algo nuevo. Las pretemporadas se hacían mucho en Buenos Aires, en Argentina. Yo asistí varias veces a estudiar cómo lo hacían, cómo preparaban los jugadores. Estuve ahí en varios lugares con Aranguren, con los Gattiker, qué sé yo. Fui a mirar, a explorar, pero fundamentalmente yo copié lo mejor que era de Bolitieri. Entonces ahí empezaron a llegar los jugadores y los tomamos desde muy temprana edad. En el caso de Mazú llegó a los 11 años ahí, pero junto con varios más.
Y después esto fue tomando forma, fue tomando, yo creo que lo distinto también que hicimos en relación a otras academias o a otros lugares, es que nosotros de temprana edad empezamos a sacar los jugadores fuera del país. Nosotros hacíamos 4 giras en el año. Hacíamos una gira en el mes de diciembre, todo lo que era Estados Unidos, Orange Bowl, Eddie Herz, Bolitieri, era algo que nosotros sagradamente íbamos ahí porque íbamos a aprender los entrenadores y los jugadores. Esa era una gira importante. Luego venía la gira COSAT. Después de la gira COSAT, en el mes de mayo más o menos, nosotros hacíamos una gira Europa, donde jugábamos de todo Roland Garros, terminábamos en Wimbledon. Estamos hablando de jugadores juniors, también pasamos antes de hacer eso, jugamos mucho en Italia, en España. Esa era la gira europea. Después de la gira europea hacíamos una gira en Canadá, Estados Unidos. Jugábamos en Canadá en los torneos que son previos a la Roger Cup, que se llama, y después los torneos que están alrededor del US Open. Entonces era la tercera gira importante. Y después terminamos otra vez en Estados Unidos. Entonces eso lo hicimos, toda esta generación, especialmente Masú, González, Ríos, qué sé yo, ellos lo hicieron desde los 11 años. No hubo ningún año que no faltáramos a esa gira. Entonces era muy difícil que no fueran buenos jugadores. Tienes que pensar que el Nico hizo eso a los 11, a los 12, a los 13, 14, 15, 16. A los 17 se ganó el Orange Bowl. Pero fue producto de que cada año hacía esas 4 giras, junto con otros jugadores. Perdón, Nano, le ganó a un alumno mío la final del Orange. Sí, te refieres a... Raque. A Raque, claro. Claro. Él jugó ahí un partido que fue clave con él. Sí. Me ganaste, también me vas, jugó perdón. con Raque en Paraguay, una final. Perdón, me vas ganando 1-0, ¿eh? Así es. Te doy la mano de caballero, ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, esa fue la clave, y de ahí también viene algunas frases que nosotros acuñamos, como el tema de que nada es imposible. Bueno, el Nico le agregó nada es imposible con los típicos términos chilenos, ¿no? Pero que en la realidad nada es imposible, porque yo como jugador, yo no fui jugador profesional, no tuve la experiencia de otros entrenadores que han sido jugadores profesionales y que han estado en el ranking, y también el Nico tampoco en sus inicios era considerado un jugador de gran talento. Sin embargo, yo creo que el talento no es únicamente tener la muñeca para pegarle a la pelota, sino que habían otras cosas. Perdón, Nanito, ¿podrás bajar un poquito? Perdón, porque se te está yendo la cara. Sí, ahí. Un poquitín, un pelín más bajo. Ahí está, perfecto. Sí, sigue, disculpa, sí. Entonces lo que te decía era que en el fondo este tema de que el nada es imposible se pudo demostrar en la realidad, porque tanto nosotros como academia, sin tener la experiencia de jugadores profesionales, pudimos meter muchos jugadores en el nivel profesional. Y también los jugadores que entraron aquí no necesitaban ir a grandes centros tenísticos, claro, ya sea en Santiago o en Argentina o en otros lugares, sino que se formaron acá en Villa Alemana, que es un pueblo de 40.000, 50.000 habitantes. ¿Y a qué distancia de Santiago? Nosotros estamos a 1 hora y media. Ah, ok. ¿Puedes volar? Entonces, pero la mayoría de los torneos locales los jugábamos aquí en la zona de Viña del Mar, Valparaíso. Ok. Y también íbamos a veces a jugar a Santiago y a otros lugares cuando también el tenis chileno era más robusto de lo que es en la actualidad. Era más sólido. Nano, te pregunto porque ahí mencionaron, pero te lo quiero preguntar. Hablaste de 4 giras al año. Sí. ¿¿Cómo solventaban eso? Porque es carísimo. Bueno, es que eso es lo que te explicaba. Yo me fui por 2 lados. Uno, hacer proyectos
con la empresa privada, porque resulta que cuando tú eres entrenador, tienes la posibilidad de hablar con los padres de niños que tienen esta pasión o que tienen el deseo de ser competitivos, y generalmente esos padres son empresarios, son gente que tiene recursos. Entonces yo le vendí la idea a algunos padres de que nosotros podíamos hacer un centro de entrenamiento relacionado con toda la parte inmobiliaria. Entonces hicimos un centro que tenía 40 casas, tenía un centro de eventos, tenía cabañas, canchas de tenis. Sí. Entonces hicimos un negocio inmobiliario deportivo y eso nos sirvió para financiar en gran parte todo esto que estamos hablando. Correcto. Al mismo tiempo, como esto era una organización de padres, de entrenadores, no estaba yo solo trabajando, lo hicimos con un equipo, hacíamos fiestas, hacíamos gestión para conseguir rebaja de los pasajes y descubrimos, esto fue una casualidad también, descubrimos que todos los torneos que son de la ETA, todos los torneos ETA tienen alimentación y alojamiento para 4 jugadores varones y 4 jugadores damas, más el entrenador. Entonces nosotros llegamos a estos torneos, por ejemplo en Italia, llegamos el día domingo y durábamos en el torneo hasta el día jueves o viernes. Todo gratis, cubierto por la organización. Pero eso ocurre en Europa. Sí. Entonces por eso nosotros íbamos a jugar a Europa. Porque al final era más caro jugar aquí en Sudamérica, donde no existe eso. O Estados Unidos. O Estados Unidos, donde sí existe, donde te dan housing, etc. Entonces era mucho mejor ir a jugar a Europa y Estados Unidos, y al mismo tiempo sucedía que en Europa y Estados Unidos el nivel es mucho más alto que en Sudamérica. Sí. Por lo tanto, nuestros jugadores se foguearon en el mejor nivel. El Nico jugó con Lubitsch, jugó con un montón de jugadores que después estuvieron en la cima del tenis, pero él los conoció cuando tenía 13, 14 años. Lo mismo Fernando González, el chino. Correcto. Y eso fue gracias a que nosotros fuimos todos los años a jugar a Europa y Estados Unidos preferentemente. O sea, fuimos al lugar que era más difícil, contrariamente a todo lo que nos decían acá. Oye, pero ustedes, ¿cómo van a ir a jugar allá a Europa si les van a meter 6-0, 6-0, 6-1, 6-0? Pero ahí donde está también nosotros creamos la mentalidad, que lo importante es el proceso más que el resultado. No decimos que el resultado no sea importante, el resultado tiene una importancia vital en un momento dado del proceso, pero en ese momento era mucho más importante el rendimiento, en esas circunstancias. Y así fue como ellos se fueron formando a lo largo de 7, 8 años que nosotros invariablemente estuvimos en Europa y en Estados Unidos. Y después incorporamos Asia. Qué bueno. Terminamos jugando también en Asia. Nano, perdón, ¿permitías que los padres viajasen o era solamente el staff técnico? Nunca viajó un padre con nosotros. Los padres apoyaron totalmente y eso también fue parte del trabajo que se hizo. Los padres apoyaron, pero no participaban en temas técnicos, críticos, sino que fueron tremendos apoyadores, al punto que también fueron los padres los que invirtieron para hacer estos proyectos inmobiliarios, deportivos. Fueron los papás. Entonces, nosotros en ese sentido tuvimos un gran apoyo. Un gran apoyo. De la asociación, la federación o asociación se dice en Chile. Federación. La federación yo diría que en un momento la Federación de Tenis de Chile fue bastante robusta. Habían alrededor de 5.000 niños jugando tenis en el país, rankeados, y habían buenos torneos a lo largo de todo Chile. Entonces, cuando nosotros regresábamos de estas giras, jugábamos, entrenábamos y jugábamos estos torneos como entrenamiento,
y obviamente teníamos muy buenos resultados porque venían de jugar de Europa, Imagínate. y entonces ganábamos todo acá, y eso nos servía también de mucho marketing. Todo el mundo quería venir a la academia porque nosotros ganábamos prácticamente todo, todos Perdón, los torneos que perdón, hacíamos. tú eras como una selección que venía con Salas, Alexis Sánchez y Zamorano en la delantera. Exactamente. Todos venían de allá, todos venían fogueados, veníamos de jugar Charleroi, después cuando tuvieron ya, empezamos a jugar ITFs, empezaron ellos a jugar también activamente Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, y eso es una experiencia enorme. Ahí la transición que ellos hicieron a profesionales fue relativamente fácil, por eso que Massú, alrededor de los 19 años, ya está metido entre los... Ahí debe ser, se cortó un poquito. Decías que Había Massú, entrado una llamada, sí, pero no te preocupes, que Massú estaba metido ¿dónde? ya estaba muy rápidamente entró entre los 100, lo mismo el chino. Al González le demoró un poquito más. Ahí se me fue. De entrar porque ellos hicieron un proceso, yo diría que muy rico de experiencias. Correcto. Escúchame una cosita. ¿Me escuchas? Si te escucho bien. Perfecto. Hermoso todo lo que has contado. Quiero preguntarte para pasar a Nico Massú, que está todo el mundo con la ansiedad de que nos cuentes de Nico en particular. Te felicito además por lo que has hecho, o sea, como colega. Eh, ¿Todavía está la academia? O sea, ¿todavía existe ese proyecto? Bueno, yo fui haciendo otros proyectos luego de ese. Evolucionamos, hicimos dos proyectos más. En este momento existe la academia, pero yo hice un proyecto que se llamó Rincón del Sol y luego hice otro que se llama Redesa. El último, que es Redesa, es donde actualmente funciona la academia, y también tenemos un colegio normal. Tenemos un colegio privado que tiene 650 alumnos. Entonces, esa es nuestra cantera. Nosotros nos dimos cuenta que el tenis estaba involucionando en el país. Entonces, cuando fuimos haciendo nuevos proyectos, nos dimos cuenta que era totalmente imperativo introducir la educación en el proyecto. Perfecto. Entonces hicimos un colegio que se llama Alto Monte, que es donde funciona en este momento la academia, y estamos en este momento, lo cuento como una primicia, en un nuevo proyecto que vamos a hacer en Limache, que ese proyecto ya es siempre el último proyecto del mejor. Yo toda la vida he estado siempre detrás de un proyecto. Qué bueno, te felicito. Bueno, después ya nos vas a contar en otra entrevista. Seguramente te vamos a tener de nuevo. Ahí Bueno, pregunta un amigo, y yo te pregunto también, le agrego a la pregunta de la preparación física, así en grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo manejaste la parte física en cuanto a los preparadores físicos, cuántos trabajaban, y la parte psicológica, si tenías psicólogo o no, si incorporaste después? bueno, mira, la parte física, obviamente nosotros siempre tuvimos preparadores físicos y nosotros siempre elegimos a la gente que trabajaba no por el currículum, sino que buscábamos entrenadores que tuvieran pasión. Mm. En otras palabras, que fueran locos, locos por lo que hacían. Entonces nosotros en la academia generamos un lugar que se llamaba el circuito militar. Era Mm. un circuito que era por los cerros, que era como un circuito militar, tenían los obstáculos que hacen los militares. Mm. Y ahí los jugadores todos los días, porque también alojaban mucho en el mismo lugar, todos los días hacían esta preparación física que era extrema, muy fuerte, y nosotros también metimos mucho volumen de entrenamiento. Cada vez que había un día libre, cada vez que había vacaciones, lo que fuera, se entrenaba prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en turnos, y todo el mundo era sumar y sumar horas de entrenamiento. Entonces,
había preparador físico y también había psicólogo. Nosotros nos fuimos apoyados por un psicólogo, había un cuerpo técnico, pero yo creo que lo más importante en la parte psicológica era la idea de que se metió en la cabeza de todos los jugadores de que sí era posible llegar a la cima y entrar y tener un sueño de grandeza. No un sueño de que vamos a llegar ahí nomás, no, sino que nosotros íbamos a llegar a la cima. Y para eso nosotros íbamos a competir con los mejores. Qué bueno. Entonces existía esa pasión. Y esa pasión fue la que el Nico la representó muy bien en los Juegos Olímpicos y en toda su trayectoria y la sigue representando. Ahora nos vas a contar de eso ya. Así como dijiste de Nick, que te gustaba mucho, a mí me pasó también. Mm. El Nick era la derecha, ¿te acuerdas? El trademark, como se dice en inglés, Sí, signature sí. shot, la derecha. ¿Tú qué llevaste como sello no la parte filosófica, sino la parte de un golpe, de los drills? Ok, vamos, esto va a ser el sello de nuestra academia. Mira, yo creo que el sello nuestro, yo creo que era la consistencia. Ok, Nosotros fuimos, pero exagerados en el tema de la consistencia. Teníamos ejercicios que consistían en pasar 150 pelotas mínimo, sin error. ¿Qué significaba sin error? Significaba que la pelota no podía ir a la red y tampoco caer fuera de los márgenes de la cancha. Y lo hacíamos a diario. Todos los días hacíamos 150 al centro, 150. Si no fallábamos, seguíamos con la misma pelota pegando 150 de derecho cruzado. Si no fallábamos, seguíamos con la pelota pegando el revés cruzado. Si no fallábamos, hacíamos el paralelo y el otro paralelo. O sea que estamos hablando de más o menos 600 golpes. Entonces, sí. eso les daba una fortaleza y un movimiento de piernas, tenía que haber una técnica, tenía que haber una resistencia y sobre todo tenían que tener una fuerza porque también muchas veces fallaban en la bola 139 y había que empezar de cero. ¿Ah, sí? Entonces, pero básicamente nosotros en la parte técnica buscamos, como te digo, que respetamos el estilo del jugador. Nosotros no podríamos decir que Chile tenga un patrón Mm. parecido de juego como lo tienen los españoles, sino que nosotros respetamos el estilo de cada jugador y buscamos desarrollar y potenciar lo mejor de cada uno. Fantástico. Y ahora, hoy por hoy, los chicos de 15, viste que se habla del tenis, bueno, es muy rápido, los puntos son más cortos. ¿Cómo trabajas eso? Ya te traigo ahora, al 2020. ¿Sigues haciendo eso? ¿Esos ejercicios de largos peloteos o ya no? No, mira, nosotros, eso forma parte de un periodo de entrenamiento, sobre todo en el periodo básico. Ok, Pero nosotros más que nada trabajamos los aspectos tácticos. Ya hace mucho tiempo empezamos a dar mucha importancia al servicio, a desarrollar un arma en el servicio y a desarrollar también un arma en la devolución. Y empezamos con toda esta cuestión del servicio más uno, es decir, el servicio combinado con el siguiente golpe ganador, el trabajo de trabajar sobre la debilidad del oponente para hacer un cambio y luego atacar, tomar todas las oportunidades de ataque, pero sin errores. Entonces nosotros hemos trabajado más bien trabajamos en base al ¿cómo se llama? A qué es lo que hay que hacer para jugar, para ganar. Estamos buscando, ¿no es cierto? El juego se va adaptando, el entrenamiento se va adaptando a las necesidades de cada jugador para que tenga un juego ganador. Eso es lo que buscamos nosotros. fantástico. Te llevo a Nico. ¿Recuerdas el primer día? O sea, ¿cómo te llega él? ¿Con la mamá, con el abuelo? Tú en una nota hablaste del abuelo.
que el abuelo de Nico había sido, lo escuché, muy importante. Dijiste, esta historia la vamos a contar. Fue una entrevista muy linda que escuché estos días tuya. Mira, en realidad el que llevó al Nico a la academia fue el papá, fue Manuel Mazú, ¿ya? Pero el mentor, la persona que siempre estuvo detrás, fue el abuelo. El abuelo fue la persona que apoyó en forma incondicional. Fue un equipo finalmente, porque por un lado estaba el papá, que lo llevó a la academia, pero era también la mamá, la tía Sonia, que se transformó en un personaje aquí en el país. Fue ella la que le daba como el amor Mm. y la que estaba todo el día, lo llevaba mañana y de tarde. No, el Nico no faltó nunca un entrenamiento, siempre tuvo ese apoyo. Y detrás estaba el abuelo, que era como el fanático, el que lo seguía por todos lados y que también ayudó mucho en la parte financiera. Nunca Mm. el Nico nos faltó a una sola gira durante todo el proceso. Creo que una vez tuvo algún problemita, pero la verdad que durante todo el proceso, desde los 11 años hasta los 23, 24 años que estuvimos trabajando juntos, eh, el Nico estuvo siempre muy apoyado. Y ahí lo que pasa es que detrás de eso hay una historia. El abuelo del Nicolás fue una persona muy especial, no solamente como un apoyador, sino que él venía de una historia porque él es judío Mm. y estuvo, vivió todo en Hungría, vivió todo un tema de la Segunda Guerra Mundial, del Mm. tema de los campos de concentración. Mm. Fue un guerrillero. El abuelo fue guerrillero. Hay unos puentes que están en la ciudad de Hungría que entiendo que el abuelo, uno de esos puentes lo hizo algunas acciones de sabotaje en el tiempo de los nazis. También Wow. se disfrazó, varias veces se disfrazó para rescatar a su mujer de un campo de concentración. Hay una película, La lista de Schindler, que está Sí, hecha en base a un poco a la historia de los judíos y a la historia del abuelo Masú. qué fantástico. Se me pone la piel de gallina al escuchar. Entonces, el Nico yo diría que es una mezcla, porque el padre es árabe y la madre es judía, y yo diría que es la mezcla perfecta, porque el padre era un atleta, tiene un físico, el cuerpo, yo diría que heredó las condiciones físicas del padre y heredó la mente y el temperamento de la madre, del abuelo. Entonces era una mezcla explosiva que sin lugar a duda es lo que lo llevó a la cima. Qué fantástico. Y ahora que lo ves con Tim, tú lo sigues a Tim, me imagino, al austríaco. Sí, absolutamente. ¿Qué ves? Ahora voy a volver a Nico, pero ¿qué ves? ¿Qué impronta ya dices? Eso es de Nico. Mira, yo creo que el Nico fundamentalmente, como decimos aquí en Chile, como que lo avispó, lo hizo más humano. Lo que pasa es que Tim me daba la impresión de que era un tipo muy trabajador, hasta el punto de ser un poco robótico para jugar. Mm. El Nico le puso la salsa latina, le puso, y eso se veía desde el graderío, el Nico empuñando la mano, Mm. celebrando cada punto y metiéndole esa garra que nosotros aquí en Chile le llamamos el avivar la cueca, porque cuando se baila la cueca uno hace palmas y uno aviva la cueca. Bueno, es un dicho chileno y yo creo que eso el Nico lo ha sabido transmitir muy bien, pero fundamentalmente eso es una parte, yo diría que le ayuda en la personalidad, que tuviera más personalidad, Mm. pero fundamentalmente el aporte del Nicolás es en el estudio. El Nicolás es un estudioso del tenis, pero obsesivo.
Mm. mira los videos, analiza a los jugadores, saben dónde se inscriben, y esto tiene una memoria muy, muy extraordinaria, y yo creo que ese ha sido el aporte desde el punto de vista táctico, estratégico, ha sido muy importante. Y le ves, es hermoso lo que estás contando, y le ves jugadas de Nico. Bueno, ayuda, mira, hay un tema estratégico que nosotros llamamos, desde temprana edad, le llamamos el tratamiento al revés. A ver. El tratamiento al revés es que supongamos que tú tienes malo el revés, Mm. que tu punto débil es el revés. Bueno, también Nadal lo hace y lo hacen los profesionales. Te empiezan a dar al revés y te dan al revés cuando tú crees que te van a tirar al revés nuevamente porque ya te están jugando ese punto donde te duele, te hacen sorpresivamente el cambio. Mm. Ah, ok. Y cuando te hacen el cambio sorpresivo y tú dejas la pelota en media cancha, ellos te atacan el revés. Y están en forma, pero psicológicamente es una agresión sobre el punto débil. Sí. Entonces yo lo he visto esto, pero obviamente que hay más jugadas y hay muchas más variantes. Dentro de esto existen las variantes, obviamente. Claro. Pero ese tema me parece haberlo Gracias. observado O sea, en tú lo... algunos Acá, partidos con... acá, vos me alcanza acá el conector del teléfono porque estoy con batería, pero... O sea, que tú hacías eso ya en la academia. Sí, y Era una táctica tuya como parte de la academia. sí, le llamamos, como te digo, el tratamiento al revés, pero esto también lo hacen la mayoría de los jugadores. También pasaba con el Chino Río, era muy experto en hacer eso, Claro. Y a él lo trabajaba muy favorecía, bien. perdón, Nano, a él lo favorecía ser zurdo. Claro, él lo hacía. Bueno, el tratamiento al revés es difícil justamente con los zurdos, porque ahí tú tienes que tirar tu revés paralelo para tomarle el revés al zurdo. Claro, Y tienes que usar la claro, derecha cruzada para tomarle el revés al zurdo. exacto. Entonces, esa es una de las dificultades que tienen los zurdos, en que uno tiene que cambiar un poco el patrón de juego y las tendencias que uno, cuando uno hace tanto este tipo de juego, uno ya tiene los tiros hacia esa zona, están tan practicados que salen en forma natural. Pero cuando juegas con un zurdo, hay que hacer un cambio. Y ahí ese es uno de los problemas que presentan los zurdos, Claro, aparte de otros. claro, bueno, es un tema para otras charlas. O sea que Claro. ahí le ves el sello de Nico en la actitud, en la parte, y la parte táctica más ordenada, ¿no? A lo mejor, Sí, Dominic. sí, sí. Y yo te diría que la actitud es de tener temperamento, mostrar fuerza, Sí, celebrar puntos, exacto. no ser tan frío, ser un poco más latino. Qué bueno, qué bueno. Eh, volviendo a Nico, ¿qué le caracterizaba a él? Que tú decías, sentías, veías, este chico, este muchacho va a ser diferente, puede ser top ten, puede ser campeón un día. Mira, son varias características de lo que yo veía en Nicolás, pero yo creo que la principal es la inteligencia emocional. Porque el Nico podía parecer un tipo que estaba negativo en la cancha, pero era negativo inteligente, es decir, él tomaba muchas veces esas actitudes, pero nunca soltaba un partido. Mm, Él estaba así, y otras veces manejaba esas actitudes agresivas, esas emociones que parecían incluso que daban vergüenza para uno que estaba mirando de afuera de la cancha, pero eran las maneras como él iba, en otras palabras, manipulando al adversario para lograr lo que él quería, que era el triunfo. Esa era una característica. Y la otra característica es que tenía muy buen físico. mm. El físico del Nicolás es extraordinario y se comprobó ahí en su momento peak de rendimiento, que fue cuando tenía 24 años en los Juegos Olímpicos, en que él estuvo prácticamente jugando más de 29 horas. Hay un récord ahí Mm. de horas que él estuvo en cancha
y por eso que logró la medalla de oro en single y en doble, que es algo muy difícil de alcanzar, ¿no? ¿Y cómo, dónde te tomó eso? ¿Dónde estabas cuando ganas las medallas? Yo estaba en Nueva York Nueva York. y sí, yo estaba en ese momento viajando con otros jugadores, con Gamonal, Hermes Gamonal Mm, y Adrián García, sí. que yo lo estaba acompañando a ellos y estábamos siguiendo desde Nueva York las alternativas y estaba en contacto con el Nicolás porque nos habíamos encontrado en un torneo anterior en Kitzbühel, en Austria, y ahí tuvimos oportunidad de conversar nuevamente y de ayudarlo un poco a salir, porque el Nico tenía evoluciones, tenía bajones. Mm, Y igual cuando tenía esos bajones, eran bajones estoy hablando que perdía primera ronda, tres, cuatro torneos seguidos. Pero luego venía la otra etapa, la alza, y cuando empezaba a ganar no paraba. El Nico estaba en un bajón, nos encontramos en Holanda, y en Holanda logró empezar a salir del bajón y empezó a ganar. Y siguió ganando en Kitzbühel. Llegó a la final, me recuerdo, parece con Zabaleta. sí. Y de ahí fue a los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos, el primer partido, me recuerdo, me llamó por teléfono porque le tocó con Kurten. Uh, Y me llamó diciéndome lo mismo que tú. Pues, mira, me tocó con Kurten. ¿Cómo pues? Que la mala suerte. Y yo le digo, ¿qué mala suerte? mira. Que te tocó con Kurten, si tú has visto que Kurten anda con una kinesióloga, ha estado lesionado de la cadera no sé cuánto tiempo, tenés suerte que te tocó con Kurten. Mira. Bueno, y ganó un partido difícil, lo ganó, y ahí no paró de ganar. Y Mm. como ganaba en dobles también con González, no paraban de ganar. Se fueron alimentando, es la confianza del ganador. Entonces se dieron esas dos situaciones que fueron muy especiales y eso fue una de las razones por qué él ganó. Pero tú, yo lo hilo a su inicio, dijiste, escuché en la entrevista que en la primer gira que fueron a Estados Unidos llegó a una final a los 11 años en cemento, había llovido y él jugó Ah, igual, él claro. quería jugar igual. Así Cuenta es, esa anécdota, cuenta que a la gente le así va a es. Po. encantar. Bueno, la primera gira el que hizo a Estados Unidos era cuando él tenía 11 años. Entonces era un niño, muy delgado. Llegamos y nosotros íbamos a Estados Unidos a jugar el Orange Bowl. Bueno, de partida ya llegando ahí al aeropuerto se perdió. Se metió, se fue por otra sala, apareció por ahí, en la aduana lo encontramos. Y seguimos después jugando una serie de torneos que nosotros jugábamos alrededor del Orange Bowl y el EGR. En uno de esos torneos que hacía un cubano, se jugaba en cancha de cemento, el Nico luchando llegó a la final. Y el día de la final le tocaba con un francés, que tú sabes, todos los jugadores que son franceses tienen excelente técnica, vienen acompañados por el entrenador, tienen un equipo, preparador físico, Toda la ropa, el todos guante, raquetas, ¿no? vestidos perfectos. Te asusta al Entonces, verlo ya. claro, entonces sabíamos que estábamos enfrentando a un jugador muy difícil, pero justo se puso a llover y la cancha quedó resbalosa, brillante, brillaba la cancha. Entonces el organizador, que era un cubano, le dijo, chico, ¿qué pasa? Vamos a tener que repartir, no se va a poder jugar. Y el Nico empezó a hacer lo que te digo, el show. El Nico, no, se tiró al suelo, no puede ser, yo tengo que jugar, mira, y además ya paró de llover, se puede jugar. Bueno, el asunto que hizo tal manipulación que no hubo forma y se tuvo que jugar al partido. Y el Nico, ¿sabes qué? Patinaba en la cancha. Le tiraba el otro un drop shot y el Nico patinaba y llegó. Y ahí yo empecé a observar que el tipo tenía unas condiciones extraordinarias porque ganó el campeonato
a un jugador que en el papel era muy superior Mm. y en unas circunstancias totalmente anómalas, difíciles, las pudo superar. Y esa fue como el sino de su carrera. Él siempre superaba las adversidades. Qué bonito. Ahí decía, sí, y tú marcaste en esa nota, dijiste, era muy inteligente para jugar. Muy inteligente. Y yo Muy escuché que inteligente. él, cuando después escuché entrevistas de Nico, y decía que en la final con Mary Fish, él lo miraba, él siempre miraba, y si yo iba a buscar a Peta, siempre me fijaba de reojo de los rivales cómo estaban. Claro. Qué increíble. Él No, miraba a perdón, Mardy ¿eso se Fish. puede enseñar o es natural? Yo creo que en el caso de Nicolás es natural. Es como yo te hablaba de la inteligencia emocional. Fíjate lo que pasa ahí. Vamos a recordar un momento que es clave. En esa final sucedieron cosas muy especiales. Una de esas es que el Nico ya llegó prácticamente sin físico al partido de la final. Eh, Además que a él le hicieron el doping, Mm. el examen de doping, y le sacaron sangre. Mm. Entonces él atribuyó que le estaban sacando sangre para debilitarlo. Entonces no pudo, porque no pudo orinar por nervios, hasta altas horas de la noche, se durmió como a las 3 4 de la mañana, venía del doble, acuérdate. Mm. Entonces al otro día prácticamente no pudo entrenar bien, entonces entró a la cancha sin expectativas. Y eso fue un factor importante para que él ganara. Al entrar sin expectativa, jugó y rindió y ganó fácilmente el primer set, cosa que todo el mundo estaba sorprendido de cómo el Nicolás había ganado tan fácil el primer set. Pero luego empezó la realidad. Mm. El otro empezó a jugar bien, cada uno a ganar su servicio. Y por ahí en un momento dado también, cuando el Nico ya entraba a perder la confianza, etcétera, el juez cantó una pelota equivocadamente. Y eso hizo que el Nico sacara la agresividad natural que él tenía. Mm. Y se enojó y empezó a discutir, eso está en el video. Y empezó a hablar que todos estaban contra él y enojados. Entonces, en vez de seguir empujando la pelota, empezó a pegarle con agresividad y otra vez entró en la onda ganadora y ahí logró meterse en el partido nuevamente y llegar a la situación de quebrarle y ponerse luego match point. Que Qué increíble. también para Nico era muy difícil cerrar los partidos. Yo te voy a contar algo que es muy íntimo, pero que sucedió. Y si tú alguna vez tienes la oportunidad, se lo puedes preguntar. Ojalá. El Nico, cuando llegó al match point, tenía tal nivel de tensión que fue hacia atrás, hacia al fondo de la cancha, y él dice, yo le pedí al de arriba, refiriéndose a Dios, le pidió que por favor le diera ese punto. Y le dijo que si le daba el punto, él se retiraba del tenis. Si tú ves la repetición, él fue, y él lo cuenta así, fue a sacó el primer saque, salió malo. Mm. El segundo, él lanzó la pelota, tú juegas tenis, sabes que algunas veces tú lanzas y sabes que le estás pegando mal. Mm. Él le pegó al segundo saque sabiendo que le estaba pegando mal y que la pelota iba mal. Pero la pelota salió y cayó en una parte tan difícil de la cancha porque cayó muy profundo para un segundo saque y en el lado del revés de Mardy Fish, que era el lado bueno, pero tan profundo cerca de la línea que le pegó tarde y la tiró ancha. Oh. Entonces él atribuye al de arriba. Pasó el tiempo, y yo me encuentro con él en Wimbledon.
Entonces, porque él en ese tiempo ya estaba entrenando con Patricio Rodríguez y yo Mm. andaba con Adrián García en Wimbledon. Y me encuentro con él en el gimnasio. Y estaba haciendo rehabilitación haciendo equilibrio en un pie, porque tenía muy débil un tobillo. Entonces me acerco y le digo, bueno, oye, Nico, ¿cómo estás? Y aquí estoy, pues me dice. Me estoy recuperando aquí del pie. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues tú sabes, pues como yo le dije al de arriba que me iba a retirar, aquí me tiene castigado. Ah, claro, qué bueno, qué bueno, qué lindas Entonces, historias, qué hermoso. Nico, por eso te digo que las características de él es la inteligencia emocional, la pasión que viene de adentro, al punto, imagínate, de llegar a un match point en esas circunstancias, la medalla de oro para el país, yo creo que el punto más importante de la historia del deporte de chileno, Sí, se lo pidió al de arriba y el de arriba se lo consiguió. te lo considero. Hoy por hoy, tú tienes una relación, me imagino, ¿no? Fantástica, hablan seguido, ¿cómo es? ¿Te consulta alguna vez algo sobre qué para hacer con Tim? Cuéntanos alguna. Conversamos Qué muy a lindo, menudo, qué lindo. conversamos, él me cuenta lo que está haciendo. Yo sé, en este momento él está en Miami, está preparándose para ir a Europa en el momento que se abran Mm. las puertas y pueda volver, pero él está ahí para seguir la carrera y está haciendo una muy buena carrera como entrenador. Estoy seguro que él va a lograr la meta de poner en la cima, en la verdadera cima, a tiempo. Sí, bueno, sí, en mi opinión, ¿no? Como tenista es que va a ser el futuro número uno del mundo, pero no lo digo Sí, ahora porque estoy hablando contigo, sino, y ahora más, vamos a ser más hinchas todavía. sí, así es. Ahora, Nano, él fue tu máxima obra, ¿verdad? Nicolás Massú, ¿dirías? Bueno, claro, porque él se formó conmigo desde chico. Bueno, él partió en otro club cuando era muy niño. Empezó sus primeros pasos, lo dio en el Club Unión con un entrenador que se llama Enrique Cortés. Pero luego llegó a los 11 años a mi academia. Y hasta el día de hoy seguimos en contacto y seguimos desarrollando ideas. Pero pasó mucha gente por la academia y yo colaboré con muchos proyectos. Colaboré con Marcelo Ríos en muchas ocasiones. Fui a giras con él, COSAT. Lo llevé, entre paréntesis, lo presenté a la Academia Bolitieri porque el chino, siempre quiso entrenar ahí. Mira, Entonces, Paul Forsyth me debe estar escuchando, sí, Gabriel Jaramillo también. Paul estaba Entonces, por ahí, pero viste, él va Entonces yo más lo lejos. llevé a Chino, lo llevé a Bolitier y lo presenté. Y lo examinaron y no lo dejaron. No lo dejó. No lo aceptaron para lo que él quería estar becado, vivir ahí. Pero sin embargo, él igual insistió porque sabía que allí en la Academia Bolitieri era un lugar muy importante en su carrera y en su formación. Entonces él se fue a vivir después allá, pero al principio no le dieron la beca que él quería. Eso quedó en las anécdotas de la academia, de que le dijeron no al futuro número uno y al jugador probablemente más talentoso que ha pasado por No, el tenis. lo dijo Nick, fue el jugador más talentoso que tuve ahí, lo dijo Nick en la Claro, entrevista que le claro, hice. claro. Pero mira, todos dicen, Safin, toda la gente que hablé, Cherkasov, todo, el mejor de Sudamérica, Marcelo Ríos. Claro, es que en esto tú sabes que es muy difícil vaticinar, pronosticar. Le pasó también a un entrenador famoso de la Federación Internacional de Tenis, cuando Masú y González fueron seleccionados para la gira europea. Entonces, ellos fueron seleccionados, entonces iban con Molina, el entrenador Mm. colombiano, a la gira europea. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo con los padres, el padre de Masú, el padre de González,
de que yo lo acompañara, porque tú sabes que tú llevas un proceso, se ha invertido en un proceso, y cuando de repente van a una gira puede suceder cualquier cosa. Pueden haber problemas, los jugadores se pueden ¿cómo se llama? Afectar. Claro, perdón, entró una Sí, llamada justo de Paul. Fíjate, sí, Paul está en la luna. qué bien, qué bien, qué bueno. Pero lo que te estaba contando, entonces yo lo acompañé a Europa. Para resumirte el cuento, cuando terminó esa gira europea, que hubo un informe, Mm. y en ese informe decía que se referían a ciertos, por ejemplo, a un jugador de África, Zanón, se referían a otro jugador de Nueva Zelanda, que eran jugadores que sí tenían condiciones, pero que Horna, que estaba también en el equipo, Ah, bueno. Mazú y González no tenían mucho que hacer en el tenis. Mira, Se Masui equivocaron González. rotundamente Oh, porque como no eran muy disciplinados ellos, no eran muy disciplinados para levantarse temprano, no seguían el régimen espartano, eh, no fueron, digamos, muy bien evaluados. claro, pero mira Agassi, lo que hizo Nick con Agassi, que era un desastre en su conducta, pero él sabía que tenía un número uno del mundo. Ahí dijo Nick, yo podía haberlo echado, dije, no, lo voy a mantener a ese chico porque va a ser el número uno. Claro, bueno, es que ahí obviamente Nick tiene que haber sabido ya en la convivencia, sabía quién estaba alrededor de él, ¿no? Claro, Pero en el caso de Iván Molina, que no los conocía prácticamente, los claro, vino a claro. conocer en la gira, entonces vio que eran jugadores latinos que no eran muy disciplinados, Que no tenían porque disciplina. les costaba mucho levantarse, hacer la preparación física, Y entonces no fueron muy bien evaluados. ahora, Nano, qué vara tan alta levantaron, ¿no? Ese trío, Río, Fernando y Nico, ¿no? Para el tenis chileno. Digo, porque los que vienen de atrás, para superarlos, viste, va a ser una carga muy pesada, ¿no? Sí, así es, porque ellos, bueno, yo creo que una de las cosas que es importante es de que en realidad no es imposible superar esa vara. Y que los jugadores, las nuevas generaciones que existan ahora, si hacen estos procesos, si tienen la pasión, si los entrenadores que los acompañan alimentan esa pasión, yo creo que nos podemos encontrar con cualquier sorpresa, y yo creo que en general Chile es un país donde hay mucho talento. Hay mucho talento. Yo recorrí el mundo y estuve en muchas partes, y si hay un país donde he visto que surgen artistas, deportistas talentosos, es Chile y también Argentina. No, mira, ninguna duda, porque los nombres futbolistas, nos queda un minuto y medio. Dale. ¿Cuándo te vas a retirar del tenis? Si te vas a retirar. Bueno, yo creo que me voy a retirar cuando me muera. Somos dos. Lo mío es una pasión incondicional. Y probablemente cuando me vaya, va a quedar un legado, va a quedar un espíritu de que nada es imposible y que hay que luchar por llegar a la cima. Qué bonito. Bueno, yo te agradezco mucho. Le pusimos garra, como dijimos, y espero visitarte cuando todo esto esté bien y podamos viajar, ¿eh? Perfecto, yo igual, te agradezco mucho esta entrevista y bueno, lamento que al principio no haya No, ya costado, está, pero todo bien. todo lo que cuesta al final tiene una Mu- recompensa, ¿no? Mucho más bonito sabor porque costó mucho y la sacamos adelante. Gracias a todos los amigos que nos siguieron. La entrevista la vamos a bajar a YouTube, así que la vas a tener recuerdo para toda la vida. Ok, saludo a todo el mundo Te y espero agradezco, nos sigamos viendo en el te futuro. felicito y sigamos en contacto, para seguir Perfecto, muy compartiendo bien. nuestra pasión, ¿no? Ok, buena. Rapidito, ¿tienes algún otro Masú por ahí? No importa el nombre.
Sí, hay varios, hay una nueva generación, hay jugadores que sí van a llegar. Bueno, Están en ese proceso. me alegro mucho. Un abrazo. Chao a Muy todos bien, y nos adiós, vemos que estés mañana. bien. Gracias. Chao, querido Nano. Gracias. Un Chao, abrazo. Cuídate mucho. Gracias a todos. adiós.